Jugador 199, Ali, las lágrimas de Squid Game. Este es un personaje que está acorde con la actualidad del juego en el cual la franquicia termina y nosotros como espectadores fanáticos lloramos nuestra historia porque en nuestro corazoncito queremos que este juego continúe, pero está sobre la mesa, ¿no? Todo lo que se discute. Vimos allí a Kate Blanchett, pero no sabemos todavía el futuro de qué va a suceder con esta franquicia. Mientras los espectadores no tenemos más de este producto, de momento, recordamos a Ali. Recordamos varios personajes que dejaron su marca en ti, que viste esta historia en el 2021. Algo, una serie que logró algo increíble y volverse mundial. Fue más, fue más pandémico que la misma pandemia, lo que se vivió en ese momento. Y uno de los personajes que permitió esa explosión de, de fanaticada hacia el juego del calamar fue Ali, porque él engloba tres aspectos emocionales que llegan a las personas. Y uno es el factor traición. Tú que me escuchas, en algún momento de tu vida te han traicionado. Estoy seguro que sí. Sea alguna traición familiar, de amistad, extraña, etcétera. Gatos, esos son los que más nos traicionan, los gatos. Pero la parte de traición que sufrió Ali por parte de este jugador, si mi memoria no falla, el jugador 218, fue un momento que llegó a todos, porque esta parte del juego tiene muchos aspectos emocionales de personajes que nos interesan. Oinan con Ji-hoon, el viejito con Ji-hoon, el prota, a Saevio junto con su amiga, etcétera. Pero esta parte en específico golpea al espectador porque Ali, nuestro buen muchacho Ali, es un muchacho frágil mental, es muy inocente, frágil. Es, de hecho, cuando tú lo analizas, a mí me encanta esa parte de la temporada, cuando se analiza este jugador, pues tú tienes un equipo de ensueño, tú tienes un equipo de ensueño aquí. Este es el señor equipo, lo que llevó a Juegos de Calamar a ser lo que es o fue. Una serie que hizo mover a Netflix cielo y tierra para lograr y las cosas que tienen en mente ese aspecto americano, ¿no? Entonces, el aspecto traición golpea a Lee y a Lee nos golpea a nosotros con su inocencia, porque se dice en el juego que es el jugador más fuerte físicamente, pero es el jugador más débil emocionalmente, porque una de sus debilidades es la inocencia. Él confía y por eso golpea tanto su muerte, porque la confianza, su contraparte, es la traición. El gran conflicto de la traición es que viene de gente en la que tú confías. Entonces, cuando este jugador tomó el rostro de Ali, lo vio a los ojos y le decía, no, vamos a hacer esto, tal, tal. Y nosotros como espectadores sabíamos que lo estaba engañando y Ali con toda la fe del mundo seguía y seguía y le hacía caso continuamente durante ese episodio, porque no fue por un momento, no, no, fue continuo durante los dados. Y lo peor es que Ali estaba ganando los dados. Solo le faltó malicia a nuestro buen muchacho para ganar eso, y quién sabe qué fuese sido de esta historia, ¿no? Entonces aquí tenemos un actor que logró reflejar la tristeza de la traición.
Sobre todo cuando en el siguiente episodio tú ves que a Lee lo tiran como un cadáver, un perro, pobre perrito así, lo tiran allí, ya fallecido, ya eh, eh, aniquilado. Los soldados ya habían hecho de las suyas eh, con su cuerpo, lo habían disparado. Fue un momento fuerte, fue un momento fuerte. Yo todavía lo recuerdo y golpea, sobre todo cuando se ve continuo, porque no es que tú ves un episodio y a la semana siguiente el otro, no, no. La mayoría lo vimos en maratón. Entonces tú ves cuando ocurre la traición, tú ves cuando el soldado lo masacra y luego tú ves como cuando lo tiran como, como una basura a la parte de cremación. Personaje que llegó a todos nosotros con sus sentimientos. Uno de los momentos que también impactó al espectador y creó tanto cariño con él fue la parte en que ayudó a Ji-hoon, lo levantó, la fortaleza, el ánimo. Él no pensó, él nunca fue egoísta. Lo que pasa es que, claro, el juego es ese, volverte egoísta, pero él desde un inicio, él ayudó a este personaje sin egoísmos. Y allí es donde yo conecto que Ali es un personaje, este tipo de personajes llegan mucho a las personas y por eso se estructuró muy bien y nosotros lo lloramos. ¿Por qué lo lloramos? Porque es melancólico, es muy triste ver su final. Es muy triste el ver cómo llega a Squid Game una persona buena, el ver cómo una persona, oye, no es un ser malo, él no sentía egoísmo, lo que pasa es que se vio acorralado por la situación social en la que vivía. Y de eso sí nosotros podemos conectar con él, porque ¿cuántos de nosotros, tú que me estás viendo, no te ves afectado por la sociedad en la que vives? Impuestos que pagar, pago de los niños, pago de la comida, pago de los impuestos, pago de los servicios, pagar, pagar, pagar. Y todos esos son martillos en nuestro corazón que no nos dejan ser felices, es que no nos dejan, somos esclavos, somos esclavos. Y esa esclavitud, ese tipo de esclavitud la sufrió él, fue lo que nosotros vimos. Y en ese aspecto nosotros también conectamos con él. Y no solo en ese aspecto conectamos con él, sino que es un personaje que lo relaciona mucho con la jugadora 120 porque ambos involucran el concepto de la inclusión, pero en Ali está tan bien hecho que hasta inclusive puede pasar desapercibido. Pero allí es donde yo te digo, tú tienes que recordar que en este juego básicamente ¿qué predominaba? La estructura asiática, la estructura asiática. Eso no se nos puede olvidar a nosotros, porque claro, nosotros somos latinos, tú que me escuchas latino, etcétera, México, Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera. Entonces, tú que me escuchas, estamos acostumbrados a la canela, a la sabrosura del color de alí. Bien, me explico. Nosotros, esta estructura, a pesar de todo, que es de allá de, si no mal recuerdo, de Pakistán, me pueden corregir en comentarios, pero el punto es que es este tipo de estructura, pero podemos asimilarlo nosotros que somos latinos, pero esto allí en Asia resalta totalmente. Entonces, esto es una inclusión bien hecha y conecta perfectamente con la jugadora 120. Si hay algo que Juegos del Calamar, y eso es incriticable, se puede decir todo lo que quiera de la tercera temporada, pero si hay algo incriticable en Squid Game, en los Juegos del Calamar, es que supo manejar muy bien los personajes de tipo inclusión, como la jugadora 120, héroe del juego en donde estuvo, que conecta totalmente, es prácticamente como una réplica del personaje de Ali, bien hecha, porque tú ves las similitudes entre ambos jugadores, pero ves la diferencia y a ambos personajes tú los aprecias y tú lloraste sus muertes. O sea, ambos llegaron, ambos llegaron. Lo que pasa es que, claro, a mí me llega mucho a Lee porque nosotros conocimos más de él. Nosotros sabemos que él tenía una esposa e hijos, y ahí es donde yo me digo, esta sí es una crítica a la parte de guión Netflix. ¿Qué pasó con la esposa e hijo de Ali?
por quien él se sacrificó. Nosotros sabemos que nuestra buena muchachona sabió su hermanito bien, gracias a Jihun. Y la mamá del 218 bien, gracias a Jihun. ¿Qué pasó con la señora, la esposa de, de Ali y el hijo? ¿Qué pasó? Yo quiero saber. Necesito incompleto. Pobre Ali allá en el cielo. Miren, mírenlo viendo el cielo. No sabe qué pasó con su familia. Bueno, esperemos que estén bien. Son personajes de ficción, pero son personajes con los que uno se conecta. Porque esa es la idea, entrar en historia. Es como los actores. Los actores entran en historia. Y uno como espectador también. Por eso es que uno los llora cuando sufren. Y sobre todo en este juego donde los aniquilan. En las formas en que en las formas en que los aniquilan, porque no es solo la masacre física, bueno, que de por sí ya es espantosa, es horrorosa, sino que los doblegan, les mutilan las rodillas, les destrozan las piernas, los hacen arrodillarse y caer desde un punto de vista emocional. Lo que siempre rescataré de Ali es el aspecto de la traición, confianza, traición, confianza. La traición es una de las palabras más fuertes o emociones que hay más fuertes, diabólicas, porque ella requiere que una persona tenga confianza, haya la confianza. O sea, cuando tú confías, ahí viene la traición. O sea, la traición nace de la confianza y eso es algo muy poderoso que tiene a favor la traición. No es como otras emociones u otros que son, ok, pueden ser más individuales, pero la traición tiene el poder del agregado de la confianza. Entonces es muy letal cuando ocurre. A momentos a destacar, ese momento de la traición, el momento en que salvó a Ji-Hoon, momentazo durante ese primer juego que tanto causó sensación y como equipo, como elemento narrativo, eso sí es poderoso en la temporada 1 y por eso llegó tanto, es que tú tienes personajes, estos cuatro, tú tienes un equipo de ensueño aquí, un equipo de ensueño, junto con Sabiok, añado a Sabiok también, pero aquí tú tienes al señor villano de todo Squid Game, que sigue irradiando de oscuridad a todos los personajes villanos, Oinan. Tienes a Ji-Hoon, nuestro protagonista querido, que independientemente que estemos de acuerdo o no con su reflexión sobre los caballos, no somos caballos. Independientemente de eso, para mí fue un muy buen protagonista, sobre todo en esta primera temporada por su carisma. 218 con su gran villanía, un villano, el único, lo considero así, el único villano independiente de Oinan. Todos los demás prácticamente son dependientes de Oinan, el frontman, el reclutador, los villanos, digámoslo así, de poder dentro de la organización. Me explico, hay aquí juego, etcétera. Y de todos ellos, el menos relevante narrativamente era Lee, pero terminó siendo uno o quizás el mayor impacto emocional dentro de la serie. ¿Cuántos de ustedes no lloraron este momento cuando la frialdad de 218 mandó al cielo a Ali? Jugador número 199, Ali, las lágrimas de Squid Game.